en calidad de no localizados cuando viajaban por el estado de Morelos. Hemos platicado en muchas ocasiones de esta crisis, pero de nueva cuenta salen estos hechos, se genera una ola de violencia, una ola de inseguridad. ¿Qué pasa en Morelos? Bueno, lamentablemente hace algunas semanas circuló en redes sociales y se hizo viral un video de un grupo criminal, el Cártel Jalisco, que estaba anunciando su llegada al estado de Morelos. En realidad el Cártel Jalisco tiene tiempo en la entidad realizando actividades criminales. Tendríamos que entender este video más bien como un incremento del número de células del Cártel Jalisco que están actuando en esta región, en esta entidad. De igual manera hay mafias locales. También asolaron varias regiones del estado de Morelos que se están oponiendo al ingreso del Cártel Jalisco, tal y como ha ocurrido en otros del país, en donde se da un incremento de las células del Cártel Jalisco. Las mafias locales que se oponen a este dominio de los jaliscienses normalmente diversifican su portafolio criminal, es decir, para financiar esta guerra en contra de los jaliscienses. Las mafias morelenses al parecer están recurriendo a otro tipo de delitos como esto, el cobro de derecho de piso, el robo de transporte de carga. Están reclutando más jóvenes para poder enfrentar células del Cártel Jalisco. Esto no es privativo del estado de Morelos, también ocurrió en su momento en el estado de Michoacán, actualmente en Zacatecas, en Guanajuato desde hace varios años. Es decir, normalmente cuando una sola mafia tiene el control territorial de alguna zona, de alguna entidad, existe una especie de paz regenteada por los grupos criminales, pero cuando entra un grupo externo para tratar de incorporarse y sacar una rebanada de pastel, se descompone el escenario y se incrementan los delitos en varios rubros. En contraste, las fuerzas estatales suelen replegarse frente a las embestidas de estos grupos criminales, y las policías municipales tienen una pasividad que solo se explica por la cooptación de la que son objeto por parte de las mafias del crimen organizado. Claro. David, muy importante lo que destacas, porque entonces estamos hablando de una lucha abierta, de un combate pleno en Morelos entre grupos de la delincuencia organizada. Decías, esto agrava la situación de inseguridad y bueno, más allá de los hechos que se reportaron en estas últimas horas, entonces estaremos viviendo o pronosticando o previendo pues escenarios adversos para los ciudadanos ante el incremento de delitos. Lamentablemente así será, es más o menos el escenario que se ha presentado en otros estados del país, en donde se ha dado una invasión del Cártel Jalisco. Las mafias morelenses van a oponer resistencia porque ellos se manejan de manera independiente en las distintas actividades a las que se venían dedicando. Morelos lamentablemente tiene casi todos los delitos a los que se dedican estas mafias, con excepción del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Esto es propio únicamente de los grupos de macrocriminalidad en esta región. Así que lo que veremos más adelante será una disputa de los grupos de crimen organizado foráneos y locales por el control de las policías municipales, la participación del crimen organizado en los procesos electorales para poder ganar el control de las autoridades municipales. También vemos una serie de infiltraciones por parte del crimen organizado, sobre todo de los jaliscienses, en el Poder Judicial, para evitar que las aprehensiones de sus integrantes deriven en sentencias que pongan en duda su lealtad mediante la aplicación de sentencias que los lleven a prisiones y que se vean tentados a dar información acerca de las actividades criminales. Es decir, lo que vamos a tener es un escenario de guerra de cárteles tal y como se ha vivido en estados como Zacatecas o Michoacán o Guanajuato. Claro. Importante esto último que mencionas, David, porque cuando volteamos a Zacatecas, cuando volteamos a Guanajuato, pues vemos que su geografía, la ubicación de algunos municipios, pues permite prácticamente un control total de los grupos criminales en algunas zonas. Sin embargo, en Morelos, pues prácticamente ya desde hace varios años hemos visto momentos en los que se eleva el crimen, en los que hay homicidios, desapariciones, feminicidios, en fin, todo este cóctel de crímenes que mencionabas, pero se disminuyen y nuevamente repuntan. ¿Qué factores hacen que sea distinto en Morelos a lo que estamos viendo allá en Zacatecas y en Guanajuato con respecto a un periodo de violencia prolongada
con un control total de la delincuencia? Bueno, lo que tenemos son ciclos propios del dominio criminal. Cuando hay un incremento de la violencia, normalmente se debe a que un grupo está entrando a alguna región, entra en conflicto con el grupo que de manera previa tenía el control de la zona. Una vez que logra hacerse del control de una zona rural, de un municipio, de una región, el nuevo grupo tarda un poco en establecer sus redes de narcomenudeo, establecer alianzas con las autoridades de seguridad pública locales, antes de dar el siguiente salto. Se da la consolidación de territorios, el establecimiento de sus redes de narcomenudeo, sus casas de seguridad, y eso es lo que tú percibes como una disminución, pero se trata de una disminución solo de coyuntura. Es una paz que anticipa un nuevo ciclo de conflicto, porque una vez que el grupo criminal tiene el control de una región, va en búsqueda de una nueva presa, de un nuevo municipio, de una nueva región, y se repite este ciclo de manera permanente. En ocasiones vemos que las mafias locales se defienden y logran hacer retroceder a los grupos externos que quieran apoderarse de sus territorios. Y es cuando vemos estos juegos de ida y vuelta, en donde las autoridades locales suelen apoyar en un momento del año un grupo y en un momento del año otro grupo diferente. Esto es algo normal. No digo que esté bien, pero lamentablemente es lo que hemos apreciado en la guerra de cárteles en Michoacán, en Zacatecas y ahora lamentablemente en el estado de Morelos. Claro. David, y ya que nos compartes toda esta información y se revisa lo que está pasando en el centro del país, bueno, la Ciudad de México aparece con números que van a la baja, el Estado de México con cifras que aumentan. ¿Qué papel juega Morelos por su vecindad con estas dos entidades en lo que comparte sobre el crimen organizado? Bueno, Morelos fue la plataforma desde la cual algunos grupos criminales pudieron extenderse a la Ciudad de México, hacia el Estado de México. Después se dio justo el movimiento inverso, es decir, una vez que se empezó a debilitar el control criminal en el Estado de Morelos, llegaron refuerzos de otras entidades para tratar de impedir que se desmoronaran las estructuras ilícitas en el Estado de Morelos ante el arribo del cártel Jalisco Nueva Generación. Es de suponer que conforme pase el tiempo, las mafias locales que se van a empezar a ver superadas por la fuerza, el empuje del cártel Jalisco, van a tratar de establecer alianzas con otros grupos de estados vecinos, con el objeto de impedir que Morelos caiga bajo el control absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación, tal y como lo hemos visto en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Michoacán. Se trata de un conflicto que ya no solo va a estar circunscrito al territorio del estado de Morelos, sino va a ser un conflicto regional. Claro. Finalmente, David, bueno, tú tienes toda esta información. Cuando llegas a una zona en conflicto como es Morelos, bueno, pues los pobladores también comparten algunos datos que te van guiando sobre lo que está pasando. Cuando hablas con los policías, por supuesto que saben qué es lo que está pasando, pero quien debería de estar combatiendo el crimen organizado, todos estos delitos del Fuero Federal, es la Federación, y parece que en el estado de Morelos, bueno, no hay un combate a ese crimen. Bueno, tienen el mismo esquema de combate que en otros estados del país, es decir, el envío de contingentes del Ejército o de la Guardia Nacional, sobre todo cuando se dan eventos de alto impacto que alcanzan cierta notoriedad en medios de comunicación. Pero estos despliegues de tierra que realiza el Ejército y la Guardia Nacional no desarticulan a las células criminales, no se hace un trabajo de investigación policial, no hay la captura de narcotraficantes de alto perfil, únicamente se hacen decomisos de la droga que circula en dosis, en microdosis en las calles, pero lo importante no son las dosis, sino los macrocargamentos. Lo importante no es el tirador, el narcomenudista, sino el narcomayorista. Y mientras no se desarticule esta red de protección policial con la que cuentan los grupos criminales, pues vamos a seguir más o menos en la situación en la que nos encontramos actualmente. Platicamos esta noche con David Saucedo, él es especialista en seguridad y bueno, pues información complicada la que nos compartes y la que se prevé en materia de inseguridad y violencia para Morelos. David, gracias por estos minutos para Reporte MN. Gracias a ti, Abel, un abrazo. Buena noche, abrazo de vuelta. Vamos con otra información. En Querétaro capital ha disminuido hasta un 47% la presencia de menores de edad trabajando en cruces viales. Así lo